El apóstol Pedro y una mujer gentil. Si les preguntara cuál de los dos confió más en lo que Jesús decía y hacía, puede que muchos de ustedes hubieran respondido sin dudar, Pedro. Otro quizás se huele la pregunta capciosa y se hubiera quedado callado. Lo que dudo es que muchos hubieran contestado de manera inmediata, la mujer. Pero de lo que sí estoy seguro es que ya muchos de ustedes se deben estar imaginando las porciones de la Biblia a las cuales me estoy refiriendo para poder hacerles esta pregunta. Y pues no los voy a dejar cavilar más. Me estoy refiriendo a los textos en Mateo capítulo 14 y capítulo 15. Sin embargo, Mateo 14 y 15 poseen no uno, sino varios temas entrelazados que como cuerdas completan todas aquellas cosas que hay que saber sobre Jesús en su rol de Rey prometido. Estos capítulos son esenciales para lograr este cometido, que en últimas es el cometido de Mateo en todo su evangelio. Jesús es el Rey. Pero hasta Mateo, capítulo 13, solo sabíamos de esto por la manera en cómo nació, la manera como creció, el lugar de su nacimiento, la primera predicación que dio, las enseñanzas que daba en las sinagogas y algunos milagros que hacía entre el pueblo de manera intencional, los secretos que les pasó a los discípulos y, como punto más importante, sus parábolas. Las parábolas de Jesús, registradas como una enseñanza compacta en Mateo capítulo 13, fueron grandiosas asimilaciones para Mateo de Jesús como el Rey. La sabiduría que Jesús mostró en ellas, tanto para los primeros oyentes como para nosotros hoy, solo podrían venir de lo alto. Las promesas cumplidas, junto con las cosas que Jesús hizo y las enseñanzas que Jesús dijo hasta ahora en Mateo, se convertían en la base más grande que tenía el evangelista para confirmar que Jesús era el Rey prometido. Parecía todo tan claro, parecía que el reinado de Jesús no podría estar en discusión, hasta que vemos que hay un pequeño problema. Y el problema es que el mismo Jesús se percata de que no es así. Y el mismo Mateo 13 nos prepara para ver la otra parte de la historia. Los últimos versículos de Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58, nos comentan que Jesús, luego de haber terminado de parabolear, ese es un invento mío, no le paren bolas, se fue a su ciudad natal, Nazaret, y allí predicó y enseñó como el Rey prometido lo haría. Pero en su terruño, en su casita, en vez de recibirlo bien, comenzaron a montarle chisme y a por debajearlo. Eso es lo que significaba la palabra escandalizar, que pueden leer en estos versículos que les di. No podían creer que alguien nacido en tan humilde morada se diera las ínfulas de un rey prometido para ser eterno. Y entonces Jesús hace algo que no había hecho en los casi 13 capítulos anteriores en Mateo. No le da la gana de hacer milagros allí, porque ellos no confían en él. Y por si fuera poco, con ese tenor de incredulidad, el capítulo 14 de Mateo no inicia de la manera más bonita, es más, nos presenta una escena espantosa. Este capítulo 14 inicia con que Herodes oye la fama de Jesús y concluye que este Jesús debe ser el Juan el Bautista resucitado. Y sí, lo dice así porque, y aquí nos hace Mateo un inciso, Juan el Bautista murió ya que Herodes mismo lo mandó a decapitar para complacer una malcriada. Los discípulos de Juan habían recogido el cuerpo de su maestro para darle sepultura, y después de hacerlo le dijeron a Jesús tanto lo que Herodes estaba diciendo de él como lo que había pasado. Entonces Jesús, al oír esto, y luego de decepcionarse por la fe de sus coterráneos, se retira. Jesús retirándose después de saber algo no es nada nuevo en Mateo. En el capítulo 4, cuando Jesús sabe que a Juan el Bautista lo han encarcelado, también se retira. Y en el capítulo 12, cuando Jesús sabe que hay unos fariseos que lo están buscando para matarlo, también se retira. Pero este retiro de Jesús aquí, en Mateo capítulo 14, es diferente. Está sazonado con un condimento distinto a los dos anteriores.
Jesús sabe quiénes le creen, quiénes le odian, quiénes lo siguen y cuántos le creen en su tierra natal. En el primer retiro, narrado en Mateo, capítulo 4, sin embargo, comenzamos a ver algunas de las pequeñas diferencias que hay con este. Allí Jesús se retira, pero con miras a predicar en Galilea. En Mateo capítulo 12 Jesús se retira para seguir sanando enfermos y enseñarle a la multitud junto con sus discípulos. Pero en Mateo capítulo 14, después de salir un momento de su tierra y escuchar la nefasta noticia de Juan el Bautista, Jesús se retira para estar solo. No quiere ver a nadie. Y es aquí donde empieza algo muy particular en la historia. Algo ha pasado en Jesús y me da a mí que tiene que ver con el asunto de la fe que ha descubierto en cada uno de sus viajes causados por sus retiros. Y lo que es mejor, este retiro es especial, porque mientras está en la soledad, se introduce directamente en la escena un milagro fascinante. La alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dicho cortamente como la alimentación de los 5,000. Esta historia de alimentación tiene su contraparte más adelante, en Mateo capítulo 15, donde Jesús vuelve a alimentar, pero esta vez a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que las dos historias en general ven ligadas de una manera formal algo que algunos literatos llaman inclusión. Pero nosotros no lo pensemos de esa forma, pensémoslo como si la primera alimentación fuera el piso y la segunda alimentación fuera el techo de un sándwich. Todo lo que va dentro del sándwich queda contenido por estas dos historias tan parecidas, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Y todo el tenor de las historias se desprende tanto del piso como del techo del sándwich. Así que de manera sorprendente y literariamente fascinante, Mateo 14, 13 al 21 nos narra la primera alimentación, la de los 5,000. Y Mateo capítulo 15, del 32 al 39, nos narra la segunda alimentación. Y entonces, todas las historias que suceden entre la primera y la segunda alimentación están cargadas de lo que pasó antes, que les había comentado, recuerden, el sabor de la frustración de Jesús porque en su tierra natal no le creen, y la situación nefasta de Juan el Bautista, que ha hecho que Jesús aflore de una manera particular un sentimiento por encima de los demás, la compasión. Es entre estas dos alimentaciones que se presenta un sentir deseoso de Jesús por reconocer quienes confían en Él. Pero también Jesús desborda de compasión por aquellas personas que lo escuchan y quieren confiar en Él de muchas maneras. Es aquí donde vemos al Jesús más compasivo, más regañón y más asombroso de todo el Evangelio. Es su compasión lo que lo lleva a actuar de formas poco impropias a las de un rey prometido, pero que reflejan el corazón que tendemos a olvidar de aquel que se humanó. Y es en este sándwich sobre la incógnita de la fe y la compasión de Jesús donde, oh sorpresa, aparecen dos escenas sencillamente asombrosas y dispares entre sí. Las escenas por las cuales hice la pregunta del inicio: ¿el apóstol Pedro o una mujer gentil? La primera escena aparece en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús se quedó solo despidiendo a la multitud después de alimentarla y dijo a sus discípulos que se adelantaran en la barca, que los alcanzaba. Los discípulos hicieron caso y se embarcaron. Cuando Jesús terminó de despedirse, fue al monte a orar. Y cuando ya era muy de noche, los apóstoles que estaban en la barca reconocieron que Jesús venía caminando sobre las aguas. Los apóstoles se asustaron pensando que era un fantasma, pero Jesús se les presentó y los mandó a que se calmaran. Entonces Pedro, envalentonándose, lanza su proclama: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús, sin esperárselo un momento, lo invitó a venir. Pero entonces se bajó y comenzó a caminar. Se me pone hasta la piel de gallina al imaginarme el evento.
y se dirige a Jesús poco a poco. Pero en el camino tuvo más miedo que confianza, y un fuerte viento lo desestabilizó y empezó a hundirse. El Pedro valiente está ahora muerto de miedo, y en ese miedo exclama: Señor, sálvame. Jesús, sin perder ni un poco de tiempo, extiende su mano y lo salva. Pero inmediatamente después, como si hubiera quedado decepcionado del resultado de la prueba, lo regaña diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es después de esto, cuando vuelven a la barca y el viento se calma, que los apóstoles confían en lo que ya deberían haber confiado hace mucho tiempo. Este Jesús sí es el Rey prometido. Pero la segunda escena aparece en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y recuerden que estas escenas están en el sándwich: primera alimentación y segunda alimentación. En esta segunda escena, Jesús ha terminado una discusión con algunos fariseos y escribas y se retira a la región de Tiro. De repente, mientras se encuentra en la región, una mujer empieza a gritar: Señor, el Rey prometido, compadécete de mí. Mi hija tiene un demonio muy tenaz. Pero Jesús la ignoró. Tan distinto a lo que pasó con Pedro, ¿no? De una invitación a caminar sobre el agua a una ignorada de este calibre. ¿Qué diferencia? Y ustedes me preguntarán: ¿por qué ignorada de este calibre? Porque parece que la mujer en el texto no solamente gritó una vez, sino muchas veces, y persiguió a Jesús por toda la región, por mucho rato. Esto se puede ver incluso en la actitud de los discípulos, que hasta le pedían que le hiciera caso para que dejara de molestar. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? A mí me enviaron a rescatar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Que es lo mismo que decir: lástima por esa señora, pero esa calaña yo no la atiendo. Jesús dijo esto por el gentilicio de la mujer, que era cananea. Sin embargo, la mujer dejó los gritos solo para proceder a otro plan de acción más desvergonzado. Se acercó a Jesús y le cortó el paso, y cuando por fin tuvo toda su atención, le pegó otro grito: ¡Señor, socórreme! Tan parecido este socorro al sálvame de Pedro, cuando estaban las aguas hundiéndose, pero tan diferente la acción de Jesús. Con Pedro, una sola petición de auxilio en medio del miedo fue suficiente para que Jesús alargara la mano y lo salvara. Y entonces, ahí sí, le pega el regaño. Pero con la mujer, que al principio había ignorado, con mucha parsimonia, como si no le importara el asunto, Jesús le dice, después de este grito de socorro: mujer, no es bueno tomar la comida que va destinada a los hijos y entregársela a los perrillos. Esto es como decir: mija, mis bendiciones no son para alguien como usted. Y de seguro muchos están pensando: el Señor quiso decir eso, qué pastor más irrespetuoso, lo voy a poner manita abajo en YouTube. Pero eso es lo que pasó. Ese es el sentimiento que hay, mis hermanos, en esta incómoda escena. Una mujer en sus últimas, dejando su dignidad por el piso, estaba escuchando la respuesta fría del Rey prometido al que había puesto su confianza. Hasta aquí la escena sería rompecorazones. Jesús respondiendo así, cuando en múltiples ocasiones anteriores sanaba a todos y tenía compasión de gente que no necesariamente tenía una condición de israelita. Hasta a mí se me caería la cara de vergüenza y me iría llorando a la casa. Pero la confianza de esta mujer fue más que la vergüenza, la desilusión o el dolor. Todavía tenía una opción para humillarse más y sin chistar la usó, diciendo: sí, Señor, pero hasta los perrillos pueden comer las migajas de lo que cae en la mesa de sus manos.
Y se me pone la piel de gallina al escuchar esta respuesta. Entonces Jesús, como si hubiera quedado sorprendido del resultado de la prueba, dijo: mujer, tu fe es muy grande. Te prometo que sucederá como deseas. ¿Y saben qué? Su hija se sanó inmediatamente después de este hecho. Entonces, ¿el apóstol Pedro o una mujer gentil? ¿Cuál de los dos confió más en Jesús? Y ahora creo que ya a muchos la respuesta les parece obvia. A uno Jesús le dijo: hombre de poca fe. A la otra le dijo: tu fe es muy grande. Jesús parecía decepcionado de la poca fe de su apóstol, pero también Jesús parecía gratamente sorprendido por la grandiosa fe de esta mujer. Los dos pasaron por cosas muy difíciles de superar, pero uno pasó la materia raspando, mientras que la otra consiguió un 10. Y sin embargo, saben, mis hermanos, si bien Jesús quiere verse gratamente sorprendido con nosotros, así como lo estuvo con la confianza que puso en él aquella mujer, no por eso dejó de salvar al de poca fe que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro y esta mujer son un claro arquetipo de lo que podemos ser muchos de nosotros. Y aún así nuestra tarea es seguir creciendo en la fe y en el amor que le brindamos a nuestro Rey prometido. Y sin embargo recordar que poca fe no es sinónimo de perderse. Si bien podríamos seguir recibiendo el regaño de nuestro Señor para que nuestra fe crezca, Él no duda en tender su brazo de salvación cuando nota que estamos próximos a perder la prueba. Así que les pido perdón por hacer esta pregunta capciosa. ¿El apóstol Pedro o la mujer gentil? ¿Quién más confió en Jesús? Eso no es lo importante. Lo importante es que sigamos creciendo en el ejemplo de la mujer, mientras que nuestro bien Señor nos sigue salvando y regañando cuando tambaleamos al ver el ejemplo del apóstol. Debemos seguir creciendo en la fe, confiando en el Señor que actúa con compasión en medio aún de estas dos fes. Crezcamos en la fe mientras confiamos en nuestro compasivo Salvador. Amén.